cuando quise sacar este corredor, quiero sacar ese proceso, con un amigo dijimos, necesitamos un líder que nos apoye, importante en el mundial. Entonces me dijo el amigo, hombre Martín, ¿y el Papa? Y dije, pues sí, el Papa. Y me fui para el Vaticano a hablar con el Papa. Pedí una cita con el Papa y me la dieron con Monseñor Sánchez Orondo, el presidente de la Academia de Ciencias. Yo le eché mi cuento, le encantó, argentino también, y le dije, yo quiero que me suba el Papa. Y él me dijo, pero usted me sube a Argentina. Le dije, listo. Me fui a hablar con el ministro de Argentina, también un rabino fabuloso, no sabe mucho de biología, pero lo que es hablar, sí habla muy lindo. Y estuve de acuerdo, y entonces volví a platicar, me dije, ya, yo ya subí a Argentina, les mando las nubes con agua, si ustedes me ayudan a cuidar los árboles. Y conocí a Papa y tal, unas conferencias, precisamente con Alfredo fuimos allá a esa primera reunión, que fue que conocí al Papa momentáneamente, pero pudimos presentar eso y hablar con ellos allá. Luego me invitaron a Noruega, al Vaticano, Sánchez Orondo, a la reunión del IRI, y, o sea, de la Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales. Terminé yo sentado ahí en el comienzo de esa fundación. Luego me invitaron aquí, porque venía para acá el Papa, que si montábamos un foro y lo montábamos nosotros, claro, como decimos en Colombia, se le tiene. Entonces le montamos el foro. Le montamos el foro y me encontré yo en un cuarto chiquito, lleno de eminencias, que estaba Monseñor Jumes, el cardenal Jumes, y estaban todos estos sentados, gente de mucha importancia, en la Javeriana, y yo solo. Entonces le dije yo a las eminencias, les dije, cualquiera que me vea aquí va a creer que yo estoy como medio raro, porque llevo 40 años peleando con los misioneros y ahora sentado aquí con toda esta gente. Entonces, con todos ustedes, Martín, ¿qué le pasó? Entonces me dice el presidente, como sea, el rector de la Javeriana, me dice, Martín, es que tú eres muy anticlerical. Y yo que voy a contestar y me pone la mano en el hombro el cardenal Jumes y dice, Martín, tranquilo, que nosotros también. Entonces termino yo ahora trabajando con mi gran amigo Alfredo y con toda la iglesia y respetando, porque vamos por un camino altamente constructivo de respeto. Yo no es que era anticlerical, yo que estaba en desacuerdo, era la dominación, la negación del otro. Eso es lo que yo no aceptaba. Pero entonces, y por el lado irlandés tal vez. Pero bueno, como madereros, pero tenemos problemas con los mineros por el mercurio en el agua. Tenemos ahora problemas con los disidentes. Problemas no, pero presencia. Sí, entonces uno con paciencia, uno le busca la comba al palo, uno ve. Tenemos, pero mucho más peligroso Bolsonaro que otra gente, dando permisos para explotación en los territorios indígenas y para negando las áreas protegidas. Bueno, dejo ahí. Listo, gracias Martín. Excelente. Yo tenía una pregunta, pero ya la respondiste y era la relación con la iglesia, pero ya lo hablaste y de repente Alfredo Ferrer, que nos está oyendo, quisiera decir algo, pero voy a pasarle la palabra a Reinaldo, después Martín Restrepo y después Leonidas Borrero, en ese orden. Adelante, Reinaldo. Gracias, Martín. Ha sido una extraordinaria apertura mental y espiritual la que nos has ofrecido. Un verdadero festín de comprensión, de aceptación del otro, de la otra cultura, de la otra perspectiva de ver el mundo espiritual y la realidad natural. Y sobre todo para mí ha sido una extraordinaria forma de enseñarnos de cómo realmente, si vivimos todos en este mismo planeta y somos solo la raza humana, que estamos encargados de alguna forma de cuidar este planeta, no lo podemos hacer sino con el respeto mutuo de cómo cada uno vive, visiona, acepta, trabaja con la naturaleza para conservarla. En ese sentido, realmente creo que nos has reforzado ya la idea que hemos venido cultivando en este grupo de que las formas diferentes de ver la realidad natural, espiritual, religiosa, física, metafísica, psicológica, etcétera,
tiene múltiples perspectivas y cada una de las perspectivas arroja un punto de iluminación que cuando las articulamos en todas logramos un conjunto realmente armonioso, así como cuando se ve un retrato de la galaxia, semejante cantidad de millones de estrellas, y ahí la galaxia, nuestra Vía Láctea, sigue dando vueltas sin estrellarse con ninguna otra en una perfecta unidad en la diversidad. Eso desde el punto de vista de tu maravillosa presentación, que creo que ha sido muy iluminadora. Ahorita una pregunta de tipo práctica. Este grupo realmente está muy comprometido de ver en qué forma, a nuestra edad ya, que todos más o menos compartimos la misma edad, pero un cúmulo de experiencia, ¿de qué manera nos sugerirías que podemos apoyar a esa toma de conciencia de respeto de todo ese corredor amazónico? ¿Hay alguna forma en que nos pedirías al grupo ayuda o apoyo o alguna forma concreta? Mira, te agradezco mucho la pregunta y la verdad es que me toca pensar, pero te voy a decir por qué camino pienso. Yo lo que creo, yo lo que creo que una de las cosas fundamentales que tenemos que ver y tal vez estamos, es la educación, en el sentido que no sé cómo podemos incidir en que en los colegios enseñen la historia del universo, de cómo una evolución y que todos somos hijos del universo y por lo tanto todos somos hermanos en este planeta. Es decir, si nos pudiéramos tomar conciencia, esta es una idea, y Thomas Berger, que también es jesuita, tal vez usted lo conoce, murió hace poquito, tiene libros muy bonitos sobre esto. Pero ya hablando en lo concreto, déjenme con la pregunta, ¿sí? Déjenme con la pregunta y déjenme pensar. Estoy seguro que podemos hacer maravillas. Yo a ustedes todos les tengo el máximo respeto. Tengo mucho respeto por la formación jesuita, tengo mucho respeto por la espiritualidad, y yo creo que yo le agradezco mucho a Darío que me dio la oportunidad de ponerme en contacto con ustedes. Yo creo que es fascinante, y si tenemos una edad, lo tenemos nomás en el cuerpo porque el espíritu se mantiene igual de joven. Entonces, déjenme con la pregunta, ¿vale? Déjenme pensar, vale. Y hablamos, y hablo con Alfredo, y hablamos con ustedes, y busquemos, construyamos el camino. Construyamos el camino. No tengo la respuesta, pero lo podemos construir. Gracias. Gracias, Martín, y gracias, Reinaldo. Alfredo Ferro puso un comentario, pero ¿por qué no nos dices ese comentario, Alfredo, antes de irte? Adelante, Alfredo. Alfredo, ¿nos escuchas todavía? Simplemente que no quiero privarnos de las palabras de Alfredo, pero entiendo que se tenía que ir. Escribió: me alegro de haber escuchado a Martín, soy testigo de la conversión de Martín en relación a la iglesia y su práctica. La iglesia no es monolítica. Desafortunadamente tengo que salir. Gracias, Martín y compañeros exjesuitas. Ese fue el comentario de Alfredo, que se tuvo que retirar. Entonces, la palabra la tiene Martín Restrepo, de Martín a Martín. Adelante, Martín. Gracias a Martín, un agradecimiento especial. Tengo una consideración muy corta. Sin atacar los avances de hoy, estimo que la calidad de vida se ha deteriorado con los avances tecnológicos. Consecuente, llegaría a pensar, y varias veces lo he visto así, para mí hubiera sido mucho mejor haber nacido antes de llegar Cristóbal Colón. Una vida tranquila en la selva, una vida corta, llena de naturaleza, de paz, sin estrés, sin impuestos, sin tanta presión, sin tanta fake news. Para Martín, que ha vivido con los indígenas, le pregunto, ¿cómo es la calidad de vida de los indígenas? ¿Viven en paz, viven tranquilos, viven sosegados, viven en estrés? ¿Cómo viven ellos? Mira, para comenzar, como dirían los indígenas, nosotros también somos gente. Lo que pasa es que su cultura, es cuestión de cultura, trata de que en sus rituales, en su cotidianidad, en sus mitos, en sus historias, primero comparten todo, comparten. Es decir, yo creo que una cosa fundamental en los indígenas son las relaciones. No es el individuo, no lo que cada individuo quiera, pueda y tenga derechos
sino es la relación. No es usted allá, yo aquí, sino los dos cómo vamos juntos. Es el intercambio, es la reciprocidad, es la interdependencia, es la relación. Nosotros los occidentales nos fijamos mucho en el individuo, en la persona, y perdemos tal vez de vista que lo más importante entre nosotros debería ser el derecho a las relaciones y no el derecho a la persona. Lo uno no niega lo otro, al contrario, lo complementa, pero son las relaciones. Yo diría que eso es fundamental. Además que las relaciones con el entorno, las relaciones con la naturaleza. Si usted le pregunta a un indígena qué es el bienestar, él le contesta, se vuelve repetitivo, pero es estar bien o estar en armonía con el entorno, tanto social como ambiental, estar bien en armonía con el entorno. O armonía es una palabra tal vez fuerte, pero quiere decir estar bien en buenas relaciones con el entorno, pero estarme relacionando de una manera de intercambio, de reciprocidad, de interdependencia, que ya lo dije. Eso es el bienestar. Ahora, eso no quita, primero, obviamente, que viven en estrés hoy en día, primero, porque los indígenas que vemos hoy son remanentes de unas culturas más sofisticadas, que desaparecieron, pero cuando bajó Orellana por el Amazonas, eso está totalmente habitado, es los lugares más habitados del planeta, ya no se ha demostrado arqueológicamente, pero hoy en día nos queda un remanente. Pero también quiero resaltar una cosa interesante de los amazónicos, en contraste con otros indígenas. Y hablando de indígenas, cuando tienen, como usted sabe, tiene la exogamia y la endogamia. La exogamia es que uno se casa con una mujer de otra tribu. En el Amazonas es exogamia lingüística, me caso con una mujer de otra tribu que hable otro idioma. Todo el mundo habla 2 o 3 idiomas o más. Y la endogamia es que yo me caso internamente en el grupo. Cuando yo me caso internamente en el grupo, que pasa mucho en la zona andina, se forma este grupo cerrado y los vecinos son potenciales enemigos, ya sea por la tierra, ya sea porque son potenciales. Cuando yo me caso en exogamia, mi vecino es un potencial aliado, porque voy a estar mi mujer allá y yo me voy a intercambiar y yo recibo una mujer de allá y una mujer de aquí se va para allá. Y mis sobrinos son de la otra comunidad y los de, en fin, hay esta conexión. Entonces, cuando usted tiene que el vecino es un potencial aliado, usted arregla sus problemas dialogando. Cuando es un potencial enemigo, usted arregla los problemas peleando. Entonces hay estructuras culturales tanto en la cosmovisión, en la cotidianidad, en el reparto de la comida. Si yo tengo un excedente, reparto los excedentes a un vecino y luego él reparte conmigo. Estoy todo el tiempo formando alianzas, estoy todo el tiempo fortaleciendo la interdependencia. Y eso me da a mí no solo un placer tanto personal, sino me da una seguridad. Y así tuvo que ser cuando la cosa era con... Claro que hay tribus que se hacían guerra, ¿no? Claro que con el hacha de piedra había que colaborarse más, porque con la tecnología cada uno se puede con su motosierra irse para su lado. Sí, estos cambios enfatizan en nuestra cultura el individualismo, la acumulación y la competencia. Mientras que ellos, yo diría que es lo colectivo, la redistribución y no sobresalir, no el individualismo. Inclusive cuando una persona sobresale mucho, comienzan a limitarlo, comienzan a bajarlo de ahí para que seamos todos vasos iguales. Solo sobresale el que sabe. Un chamán sabe, pero una cosa muy bonita. Entre ellos puede haber un chamán que sabe mucho y otro que no sabe tanto, como sucede con todos nosotros. Él le dirá a uno, mire Martín, usted nunca puede decir que otra persona no sabe, porque esa persona puede saber algo que usted necesita y que usted no tiene. Entonces nunca piense que otros saben menos que usted, porque puede ser algo que usted no sabe. Y eso puede ser la clave de lo que usted está buscando. Entonces, ¿hay tensiones? Pues sí, somos humanos. Pero la cultura ayuda mucho a armonizar, llamémoslo así, digamos, armonizar. Gracias, gracias Martín, muy amable. Muchas gracias, muy interesante. Gracias. Leonidas Borrero, libera tu micrófono y te escuchamos. Adelante, Leonidas. Bueno, muchas gracias en especial a Martín, porque ha sido realmente muy, no solo interesante, sino que hemos aprendido muchísimo. Con las observaciones de los demás he ido, y las respuestas que les has dado, he ido obteniendo a mi vez respuestas a algunos interrogantes. Yo, afortunada o infortunadamente,
estoy sesgado por ser médico. Y yo en el que en la Universidad Nacional llamábamos ruralito, tuve la oportunidad hermosa de ir a hacer una época de prácticas en la selva. En ese entonces, en Mitú, particularmente. Y por eso yo me iba a quedar 15 días y terminé 3 meses, porque realmente es, como tú lo has expresado y vivido, pues algo que absorbente e impresionante cuando uno se ve inmerso en esa grandiosidad tan extensa, tan profunda, tan completa. Yo quisiera preguntarte, ya en una forma muy somera, el aspecto de la integración para mí es una parte, por una parte muy importante, pero por otra muy dolorosa. El tener que compartir con ellos una cultura que no, es decir, ser uno parte de una cultura que lo que quiere es una imposición de unos valores que no tienen absolutamente nada que ver con ellos, como bien lo hemos visto. Y entonces, pero, por ejemplo, me inquieta cómo está actualmente, hasta donde, en forma somera, porque obviamente no puede ser profundo, ¿cómo está la cuestión de la salud en este momento? Yo me acuerdo que en ese momento hacíamos unas jornadas de vacunación de sarampión y de las enfermedades infantiles, que era realmente muy interesante y muy importante. Los controles de nutrición también, y la presencia misma de enfermeros y de enfermeras y de los centros de salud y de las brigadas que se hacían a los diversos poblados. Por otra parte, pues obviamente la educación afortunadamente ha cambiado. ¿Cómo está esa educación etnográfica, etcétera? Y por último, es que me recuerdas mucho a Jorge Wagenberg, el español que tenía una fundación que creo que todavía sobreviva en Barcelona, que tenía en su edificación un árbol amazónico hermoso. Y bueno, era esa pequeña reminiscencia simplemente. A ver, te trato de contestar rápidamente unas preguntas profundas y amplias. Y comienzo un par de cosas hablando de la salud. Como usted bien lo sabe, las enfermedades contagiosas no existían entre los indígenas antes de llegar los españoles. Esto viene de los animales y de que los europeos vivían con sus animales domésticos y eso trae las enfermedades y eso porque la enfermedad contagiosa como tal no existía. Por lo tanto, lo que usted dijo, que las brigadas de vacunación realmente comenzaron a traerle una respuesta importantísima a los indígenas. Esa vacunación fue importantísima porque ellos realmente no podían manejar y el 90% de la población en América indígena se perdió por las enfermedades contagiosas. Esa misma experiencia acumulada y que ha quedado en los cuentos y en la memoria, de tenerse que aislar con la enfermedad, de creerse sí, aislarse, retirarse, ir lejos apenas. Es más, yo me acuerdo llegando a un lugar y me preguntaban, después de yo viajar una semana para llegar, me gritaban desde arriba, Martín, ¿tiene gripa? Y si tenía gripa me devolvían, no puedo subir. Por eso. Esa misma experiencia de aislarse les ha servido muchísimo con el COVID. Se han retirado y se han aislado y en las regiones que estamos y mucho en esta parte de Europa y todo, no ha habido realmente, ha habido COVID, pero no ha sido grave y no ha habido muertos como en otras partes. No estoy hablando de Leticia, no estoy hablando de urbano, estoy hablando en lo que podríamos llamar selva o rural. Por una parte. Por otra parte, la transición a la medicina occidental, como a toda la cultura occidental, ha sido difícil. Y ha sido difícil porque el servicio que le prestamos, primero, si es social, es regular. Segundo, porque le damos una respuesta nuestra y no es construida con ellos cuando estoy hablando de desarrollo.
Entonces, que no, que le vamos a hacer una casa y pues, la casa terminan guardando para guardar cosas porque no es su casa tradicional o no es lo que a ellos les sirve o porque es muy caliente, porque tiene techos de zinc. Y la medicina no cumplimos. Entonces, le dicen que van a llevar y no se lleva, que no se cumple, que no va. Es decir, se pierde mucho, todos si usted tal vez no lo vivió en esa época, tal vez no eran tan corruptos como se volvieron, pero todo gobernador que gana, pues se presta plata para coger votos y después paga con el presupuesto de salud y educación a los que les prestaron la plata, etcétera. Nosotros montamos para todo el Baupés, nosotros no, los indígenas montaron con nuestro apoyo un sistema de que teníamos promotores en las comunidades, no promotores, unos indígenas sin formación, voluntarios, que iban todos los días visitando toda la comunidad, qué enfermedad había, se lo llevaban al chamán, al brujo tal, chamán. El chamán decía, este va para el blanco y este lo curo yo. Les pusimos rayos y botes, sacaban a la gente y mire, funcionó. Y cada 3 meses apuntaban todo y venían abajo a la pedrera, teníamos un centro de formación y en la fundación, y ahí ellos sistematizaban todo. Era impresionante, llegaron y tenían 20 metros de páginas así, chin, todo pegadito con toda su información. Lo fueron sistematizando, vieron la prevalencia, vieron en qué época sí había enfermedad. Fueron a esta mesa de coordinación con la gobernación en Leticia, donde estaba la Secretaría de Salud. Decían, tienen que venir en el mes de marzo y abril, y si no vienen en ese momento, no vengan porque no lo recibimos. Les ofrecían muchas atenciones de salud y solo aceptaban 3 o 4 porque era lo que necesitaban. Llegó a funcionar esa vaina muy bien. También que llegó la gobernación, esto era voluntario, nosotros le hacemos un contrato para que hagan el seguimiento epidemiológico del departamento. Les pagaron el primer año, les pagaron el segundo, no les pagaron el tercero y ningún indígena quiso volver a trabajar si no le pagaban. Y todo se vino al suelo. Entonces, te doy ejemplos de que sí hay problemas de salud. Sí, obviamente que las hay. Obviamente que hay problemas de partos. Obviamente que hay niños que se mueren. Sí, las hay. Pero lo que hay peor que todo es la mala relación y construcción que hacemos conjuntamente y la falta de participación en la toma de decisiones o en la toma de responsabilidades, que es más importante que hablar de decisiones. Tenemos que ser responsables y ellos también. Y eso hay que trabajarlo y desafortunadamente es una montaña rusa, sube y baja, sube y baja. Y le puedo decir lo mismo para educación, para no alargar, pero es similar. Gracias. Es similar. Muchas gracias. Gracias, Martín. La última pregunta, nos quedan unos minuticos apenas. John Arbeláez, tiene la mano levantadita. Dale, John. No te oímos todavía. Ahora sí. Gracias, Darío. Muy amable. Martín, excelente, extraordinaria la presentación. Nos abre, como decía alguien, un panorama extraordinario. Me llama la atención 2 cosas y voy a hacer simplemente una reflexión. Se trata de lo siguiente. En primer lugar, ese conocimiento de la solidaridad y de la colaboración entre los pueblos que nosotros llamamos primitivos, tanto en Sudamérica como también en Norteamérica, que hablábamos precisamente hace unos días, que los pueblos de Norteamérica creían que una acumulación por encima de las necesidades era una enfermedad mental, ¿sí? Nosotros tenemos desafortunadamente ese espíritu de competencia, todos contra todos, yo contra el resto del mundo, y no tenemos ese sentido de solidaridad, de misericordia con los demás, etcétera. ¿Por qué? Porque en el fondo los pueblos primitivos han reconocido indudablemente esa pertenencia a la naturaleza. Todos compartimos las mismas partículas elementales con el reino animal, con el reino vegetal, inclusive con el reino mineral también. Somos uno con todos, con toda la naturaleza y formamos parte también de esa conciencia universal. Yo creo que cuando el ser humano reconozca que forma parte de esa conciencia universal, van a cambiar muchísimas cosas en este mundo que realmente nos angustia y nos va aniquilando poco a poco con esa misma cultura. Tanto Vicente Alcalá como Reinaldo Pareja han trabajado este sentido de la esencia del ser humano y que yo creo que es necesario reconquistar y volver a pensar
en que realmente somos parte de todos, responsables de todos. Muchas gracias, Martín. Gracias, John. Pues sí, yo le doy 2 palabras en conclusión. En lo que usted dice, los primitivos somos nosotros, no ellos, porque nos hemos vuelto muy materialistas, porque nos hemos vuelto muy técnicos, porque hemos perdido una dimensión. Hemos perdido la dimensión del vecino, del prójimo. Hemos perdido la dimensión de vivir juntos. Entonces, en muchos sentidos, los primitivos somos nosotros, pero creemos que somos los que estamos más avanzados. Y es lo que usted dice, la conciencia universal, es lo que yo decía también, que los niños desde el colegio deberían estudiar la evolución galáctica, biológica y cultural, porque en verdad es una gran cosa y el universo es hecho por eso, no le podemos quitar ninguna parte. Porque si quitemos los humanos que está bien lo biológico, entonces quitemos lo biológico y está bien lo galáctico y nos quedamos con una piedra en el espacio. No, somos un conjunto y esa es la grandeza y tenemos que entenderlo. Sí. Martín, yo quería, para cerrar, no me quedo con las ganas de hacerte una pregunta, aunque nos pasemos un par de minuticos. Y es que últimamente yo creo que está en la cabeza de mucha gente el papel que han tenido las comunidades indígenas en las últimas revueltas que hubo en Colombia, los últimos paros, el bloqueo, todo esto. Evidentemente se habla de los indígenas llegando a un lado, los indígenas llegando a otro lado. Cuéntanos, ¿cuál es tu percepción de eso? ¿Están siendo manipulados? ¿Están siendo usados? ¿Qué tiene que ver eso con la realidad hoy de Colombia? Si pudieras en unos minutos contarnos algo. Pues mira, para comenzar, es muy diferente, no en su concepción tal vez cosmológica, varía de grupos indígenas en grupos indígenas, pero hay una similitud, como la puede haber en el cristianismo y con los ortodoxos, y todos pueden haber una concepción con los judíos también, a pesar de las diferencias. Ellos también tienen diferencias. Y hay unas diferencias entre lo andino y lo amazónico, indiscutiblemente, no solo cosmológico, no solo estructuras sociales, como dije al minuto, de exogamia y endogamia, pero sobre todo desde el punto de vista histórico. Claro que los amazones sufrieron la cauchería y tuvieron las misiones educativas y religiosas, pero nunca tuvieron el sufrimiento de los terratenientes, del maltrato que tuvieron los andinos. Entonces ellos han evolucionado y han buscado ayuda, y estoy hablando desde el tiempo del Quintín Lame, desde el comienzo del siglo pasado, desde los años 20, cuando se puso tan de moda la lucha de clases, y por lo tanto la lucha en contra de la clase dominante, la burguesía, llámelo como quiera, y trataron de meter a los indígenas ahí, y los indígenas estaban buscando un respaldo. En 2 palabras, no quiero entrar en detalle, pero cuando montaron el Quintín Lame, los indígenas, como un sistema de autodefensa, es decir, defensa de su territorio y de lo propio, lo montaron fue contra las FARC, no contra el gobierno, porque las FARC decidió que ellos eran los que sabían y que tenían que entrar a la lucha de clases, y ellos dijeron, nosotros no tenemos nada que ver con su pinche lucha de clases, nosotros somos una etnia aparte, y nosotros somos otro paseo, y usted no nos quita la tierra ni nos va a meter los campesinos en nuestra tierra, porque eso es lo que quería el FARC, que se fueron todos allá cuando bueno, no voy a entrar ahí. Pero yo no diría que están manipulados. Yo diría que primero hay una gran integridad y la manera en que han manejado la cosa lo han hecho ejemplar. El indígena no da un paso atrás, es su tierra y él no suelta su tierra porque ahí están sus ancestros y su espiritualidad. Ahí está su mundo, él no sale de ahí. Le han quitado muchas tierras, el gobierno le ha prometido muchísimo que nunca le ha cumplido. Porque los gobiernos arreglan, el mismo santo y todo, arreglan, no, que le vamos a entregar miles de hectáreas, sabiendo que no los van a entregar porque no hay de dónde sacarlos. Entonces, esa manipulación. Tenemos el grupo de Sinaloa, porque si de alguna cosa superamos la violencia de narcotráfico, ¿no? En una época, ahora han llegado los de Sinaloa porque están sacando el narcotráfico para México, y eso hace una violencia en la región también brutal, que los indígenas no quieren más droga en su territorio por las consecuencias que esto ha tenido. Hay muchos factores complejos. En las mismas organizaciones se han disparatado un poquito porque antes tenían una unidad en la organización nacional y hoy en día se han separado entre la OEA de Antioquia y la Sierra Nevada y así sucesivamente. Pero yo no diría que son manipulados, no. Pero que tengan un resentimiento, que tengan un dolor, que tengan una rabia,
que algunas veces se asocian con otros aliados que tienen el mismo sentimiento y que no son indígenas para poder salir adelante. Sí, eso sí es posible, pero no quiere decir que lo están manipulando, quiere decir que están buscando. Están buscando que el gobierno los escuche, es que no quiso sentarse, no quiso hablar. La única solución que tenemos para vivir es el diálogo. Aún cuando terminamos con un diálogo, si no hacemos un diálogo no podemos avanzar. Es el único camino, sentarnos y escuchar. Y no imponer, sino recibir y buscar una solución conjunta. Si no estamos dispuestos a eso, es subestimar al otro y decir, no, aquí mando yo. Pues no, aquí no mando yo. No. Martín, muchísimas gracias. Qué maravilla. De verdad que pudiéramos seguir aquí horas, pero no queremos abusar de ti, tu generosidad. Nunca abusan, me encanta. Yo te agradezco a ti y a todos porque me encanta el grupo de ustedes y espero poder sacar momentos y seguir conversando sobre diferentes temas, escucharlos, porque me encanta. Cuando estés disponible, te vamos a convidar de nuevo, ciertamente, Martín. Muchísimas gracias. Muy amable. Gracias a ti, David. Compañeros, muchísimas gracias. A todos. Gran aplauso para todos. Gracias por estar. Un aplauso para todos y gracias por las preguntas y todo. Muchas gracias. Pasé un muy buen rato con ustedes. Qué muy bueno, agradable Martín. rato. Gracias Darío, y gracias a todos. Martín, me preguntan que dónde se puede ver la película El Sendero de la Anaconda hoy, en el que tú eres protagonista. En Netflix. En Netflix. En Netflix. En Netflix está El Sendero de la Anaconda. Qué maravilla. Gracias, Martín. La miramos ahora. Ok. Muchas gracias. Excelente, chao, que estén muy bien todos. Darío y todos, muchas Gracias a todos. Feliz tarde, felicidades. Gusto de verte, Coca. Abrazos para Gracias, todos. Martín, para todos. Marta Elena, gracias. Muchas gracias, muy bueno el cuento. Gracias a todos. Gracias por estar aquí. Chao. Gracias a ti, Darío. Gracias, Darío. Chao. Gracias. Chao, Carlos. Chao, gracias. ¿La mano o tú pagas? Yo no sé dónde apaga esta la cadena. Muchísimos años sin verte, Marta Elena. Qué maravilla. Eso digo yo. Excelente, excelente. Gracias Me por encantó compartir acompañarnos. con ustedes. Gracias. 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 Que estén muy bien, chao. Chao, Martín. Chao a todos. Que estén bien. Gracias. Hasta luego.